Había guardado su número borrado, no en el teléfono, en la memoria, porque eso es lo que hacemos las mujeres que hemos sido lastimadas. Borramos todo menos la cicatriz. El domingo de Pascua, mientras yo ponía la mesa para mis hijos, sonó el timbre. Y ahí estaba él, con flores, con esa sonrisa que una vez me pareció el lugar más seguro del mundo. No venía a pedir perdón, venía a decirme algo que iba a cambiar todo lo que yo creía haber superado. Y lo peor es que una parte de mí lo había estado esperando. Pero esa parte ya no mandaba, porque en los 2 años que él estuvo ausente, yo aprendí algo que él nunca imaginó, que el hilo que me rompió fue el mismo que usé para coserme de nuevo, y esta vez lo había cosido diferente. Si quieres saber qué me dijo, qué hice y por qué esa Pascua terminó siendo el día más importante de mi vida, quédate. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, porque esta historia no va a terminar como él esperaba. Mi nombre es Valeria, tengo 41 años y durante casi una década fui la mujer que sostuvo una familia entera con las manos, con el cuerpo y con una sonrisa que nunca nadie me preguntó si era real. Si esta historia te llegó al alma, hay muchas más esperándote en Mujeres Valientes España. Suscríbete ya o escanea el código en pantalla con tu celular. No te pierdas la próxima. Conocí a Rodrigo cuando yo tenía 28 años. Él era carismático, hablaba de sueños grandes y me miraba como si yo fuera la respuesta a algo que él llevaba buscando mucho tiempo. Yo era enfermera, trabajaba turnos de 12 horas, llegaba a casa con los pies hinchados y todavía encontraba energía para cocinar, para revisar las tareas de los niños, para escuchar los problemas del día de un hombre que rara vez preguntaba cómo había estado el mío. No era infeliz, o al menos eso me decía. Tenía 2 hijos preciosos, una casa que habíamos construido juntos desde cero y la convicción de que el amor era así, silencioso, cansado, pero real. Me había criado viendo a mi madre hacer lo mismo. Ella nunca se quejó. Yo tampoco. Pero había noches en que me sentaba en el borde de la cama cuando todos dormían y me miraba las manos. Manos que habían puesto sueros, que habían amasado pan, que habían remendado ropa de niños a las 11 de la noche. Manos de costurera, me dijo una vez mi abuela. Manos que saben coser lo que otros rompen. Entonces yo todavía no entendía lo que eso significaba. Todavía no sabía que esas manos iban a ser lo único que me quedara cuando todo lo demás se cayera a pedazos. Rodrigo era vendedor, viajaba seguido. Los primeros años me llamaba desde cada ciudad. Después los mensajes se volvieron más cortos. Después las llamadas desaparecieron. Después él también desapareció. Pero no de golpe, nunca es de golpe. Es lento, como una costura que se va deshaciendo punto por punto. Un hilo, otro, hasta que un día miras y ya no queda nada que te una, solo el hueco donde antes había algo. La primera traición no fue otra mujer, fue una mentira pequeña, tan pequeña que casi me convencí de que yo estaba exagerando. Un viernes de julio, Rodrigo me dijo que iba a una capacitación en Monterrey. 4 días. Le preparé la maleta, le planché las camisas, le hice una bolsa con comida para el camino, como siempre hacía. El domingo, su mejor amigo, Daniel, me escribió sin querer. ¿Cómo estuvo la cena del sábado con Rodrigo y los chicos? Me quedé con el teléfono en la mano sin saber qué responder. ¿Qué cena? ¿Qué chicos? Le contesté que me había confundido de número y fui al baño a vomitar. Cuando Rodrigo llegó el lunes, le pregunté directamente. Me dijo que Daniel estaba mal informado, que había habido un cambio de planes, que todo era un malentendido. Me lo dijo mirándome a los ojos, con esa calma que yo confundía con honestidad. Le creí, o quise creer, que no es lo mismo. La segunda traición fue económica.
Yo depositaba mi sueldo completo en la cuenta familiar. Rodrigo decía que él manejaba las finanzas porque tenía más experiencia en negocios. Yo nunca pedí ver los estados de cuenta. Era mi casa, mi sueldo, mi confianza. Un día, el banco llamó para avisar que la hipoteca llevaba 3 meses sin pagarse. 3 meses. Fui a la sucursal sola, sin decirle nada a Rodrigo. La deuda era de casi 60,000 pesos. Cuando le pregunté, me dijo que había sido una crisis temporal, que ya lo estaba resolviendo y que yo me preocupaba demasiado. Me preocupaba demasiado. Estábamos a punto de perder la casa que yo había ayudado a construir con mi sueldo de enfermera y yo me preocupaba demasiado. La tercera traición vino de donde menos lo esperaba. Mi suegra, doña Carmen, me llamó un martes por la mañana. Su voz era dulce, como siempre. Me dijo que le preocupaba que yo no estuviera siendo suficiente esposa para Rodrigo, que él le había contado que yo llegaba cansada y no tenía tiempo para él, que quizás yo debería considerar reducir mis turnos, que una familia necesita una madre presente, no una profesional ausente. Colgué el teléfono. Me quedé parada en la cocina mirando los platos que acababa de lavar. Platos para 4 personas, lavados por una sola. Quiero que entiendas algo antes de seguir. Yo no era una mujer pasiva que no veía lo que pasaba. Era una mujer que había apostado todo a algo que creía real. Cuando Rodrigo quiso poner su primera empresa, yo firmé los papeles como aval. Mi crédito, mi historial, mi nombre. La empresa cerró en 18 meses. Yo pagué la deuda sola durante 3 años. Cuando su madre se enfermó, fui yo quien la llevó a las consultas. Cada martes, durante 11 meses. Rodrigo siempre tenía una reunión importante. Doña Carmen nunca me lo agradeció, pero tampoco le dijo nada a él. Cuando nació nuestra segunda hija, yo volví a trabajar a las 6 semanas. No porque quisiera, porque el sueldo de él no alcanzaba y las deudas no esperaban. Rodrigo me dijo que era muy valiente, como si el sacrificio fuera una virtud mía y no una consecuencia de sus decisiones. Hay una imagen que no puedo olvidar. Era invierno. Mi hija mayor tenía fiebre de 39 grados. Yo acababa de llegar de un turno nocturno. Rodrigo dormía. Me senté en el piso de la habitación de mi hija con un trapo frío en la mano, mirándola respirar. Y pensé, nadie va a venir a aliviarme a mí. Nadie va a poner un trapo frío en mi frente. Soy yo sola aquí, cosiendo este hogar con los últimos hilos que me quedan. Eso fue lo que me rompió por dentro. No una pelea, no un engaño descubierto. Fue ese momento de soledad tan profunda que ni siquiera tenía nombre. Y sin embargo seguí. Seguí trabajando, seguí cocinando, seguí siendo la madre, la enfermera, la aval, la hija política, la esposa silenciosa. Seguí, hasta que no pude más. Lo que nadie supo, ni Rodrigo, ni su madre, ni Daniel, es que yo llevaba meses guardando silencio con una razón. Había empezado a documentar todo, no por venganza, todavía no, sino porque algo en mí, esa parte que había sobrevivido 20 años de turnos nocturnos y deudas ajenas, supo antes que mi cabeza que esto iba a terminar mal. Empecé con una libreta pequeña. La guardaba en el cajón de mi mesita de noche, debajo de un libro que Rodrigo nunca abría. Ahí anotaba fechas, montos, mensajes, llamadas perdidas, no con furia, con precisión. Como enfermera, yo sabía algo que él ignoraba, que el diagnóstico correcto requiere registros exactos, no suposiciones, hechos. Un jueves de noviembre, mientras Rodrigo dormía, entré a la cuenta bancaria compartida desde mi teléfono. Vi 3 transferencias a un número de cuenta que no reconocí. Pequeñas, espaciadas, como para no llamar la atención. Las fotografié. Guardé las capturas en una carpeta en la nube que él no sabía que existía. Después cerré la aplicación y volví a la cama.
Él nunca supo que esa noche fue el momento en que todo cambió. Para él, yo seguía siendo la misma Valeria, cansada, silenciosa, ocupada con los niños. Pero yo ya había tomado una decisión. No iba a explotar, no iba a llorar frente a él ni a hacer escenas. Iba a esperar, a recopilar, a actuar cuando tuviera todo en la mano. Porque las mujeres que saben coser también saben cuándo soltar la aguja. Y yo todavía no había llegado a ese momento. Todavía. El lunes, antes de Navidad, recibí 2 mensajes al mismo tiempo. Los 2 cambiaron todo. El primero fue de una mujer llamada Sofía. No la conocía, pero ella sí me conocía a mí. Me escribió desde una cuenta nueva, con una sola frase. Necesito que veas esto antes de que cometa el mismo error que yo. Adjuntó capturas de pantalla, mensajes entre ella y Rodrigo, fechas que abarcaban 18 meses, conversaciones donde él le decía que nuestra relación era solo un contrato y que en cuanto terminara de resolver lo del departamento, se iría a vivir con ella. El departamento. Ese fue el momento en que recordé las transferencias bancarias. El mismo día, revisé los registros públicos del registro de propiedad. Y ahí estaba, un departamento de 2 recámaras registrado a nombre de Rodrigo, comprado hace 14 meses, con dinero que salía parcialmente de la cuenta que yo alimentaba cada quincena. No era una aventura emocional, era un plan con plazos, con dirección, con dinero mío adentro. Me senté en el piso de la cocina con el teléfono en la mano. No lloré. Eso me sorprendió. No lloré. Sentí algo diferente, algo frío y limpio, como cuando en urgencias ya sabes el diagnóstico y solo queda proceder. Llamé a Sofía. Hablamos durante 2 horas. Ella también tenía hijos. Ella también había confiado. Ella también había pagado con su silencio una deuda que nunca fue suya. Al final de la llamada le dije, gracias, no te mereces lo que te hizo, yo tampoco, y colgué. Después abrí mi libreta y empecé a escribir los pasos. Esa noche, cuando todos dormían, hice algo que nunca había hecho. Fui al cuarto de costura de mi abuela. Ella había muerto 3 años antes y yo había guardado sus cosas sin abrirlas. No podía. Abrí la caja donde guardaba sus hilos. Había cientos, de todos los colores, algunos enredados, algunos cortados a la mitad, algunos perfectamente enrollados, esperando. Los miré durante mucho tiempo. Mi abuela me enseñó a coser cuando yo tenía 9 años. Me dijo, Valeria, cuando un hilo se rompe, no lo llores. Búscalo, hazle un nudo y sigue cosiendo. El nudo no es una falla, es la prueba de que seguiste adelante. Esa noche entendí qué significaba eso. Tomé un hilo rojo, el más fuerte que había, y lo até alrededor de mi muñeca. No como ritual, como recordatorio, como decisión. Desde esa noche yo no era la misma Valeria que cosía el hogar ajeno. Era la Valeria que iba a coser su propio futuro, con sus propias manos, con sus propios términos, y a nadie le iba a pedir permiso. Lo que hice a continuación no fue impulsivo, fue metódico, fue frío, fue exactamente lo que la situación requería. Paso 1. El abogado. Llamé a la licenciada Esperanza Torres, especialista en Derecho Familiar. No fui con llanto ni con drama. Llegué con mi libreta, con las capturas de pantalla, con los registros bancarios y con el número de folio del departamento que él había comprado con nuestro dinero. Ella me miró y dijo, esto es más que suficiente. Paso 2. La separación de bienes retroactiva. La licenciada me explicó que dado que el departamento había sido adquirido durante el matrimonio con fondos de la cuenta conyugal, yo tenía derecho legal a reclamar el 50% de ese bien. Iniciamos el proceso de demanda civil de manera privada, silenciosa, sin que él supiera nada todavía. Paso 3. Mi sueldo.
Abrí una cuenta bancaria a mi nombre únicamente. Redirigí mi depósito de nómina. La primera quincena que entró solo a mi cuenta, me quedé mirando la notificación en el teléfono durante 5 minutos. Era mío, solo mío. No había sentido eso en 10 años. Paso 4. La documentación de la deuda. Con ayuda de la licenciada, rastreé cada transferencia irregular de los últimos 3 años. El monto total que Rodrigo había desviado de la cuenta familiar sumaba 187,000 pesos. Lo registramos como prueba de apropiación de fondos conyugales. Paso 5. Los niños. Hablé con una psicóloga infantil para preparar la transición. No les dije nada todavía a mis hijos, pero los preparé. Con más tiempo juntos, con más estabilidad en la rutina, con presencia real, no con la presencia fantasma que Rodrigo les había dado durante años. Todo esto lo hice en 3 semanas, mientras seguía yendo al trabajo, mientras seguía poniendo la cena, mientras seguía siendo, para él, la misma Valeria de siempre. Pero ya no era la misma, y él no lo sabía, todavía. Rodrigo recibió la notificación legal un martes. Esa tarde llegó a casa diferente. Pálido, quieto. Me preguntó si podíamos hablar. Le dije que sí. Primer intento, las lágrimas. Me dijo que lo sentía, que había cometido errores, que todavía me amaba, que lo de Sofía no había sido nada serio, que el departamento había sido una mala decisión de la que se arrepentía. Lo escuché sin interrumpirlo. Cuando terminó, le dije, ya hablé con mi abogada. Si quieres continuar esta conversación, habla con la tuya. Segundo intento, la familia. Su madre llamó al día siguiente. Me dijo que los hijos necesitaban un hogar unido, que yo estaba siendo egoísta y extrema, que nadie es perfecto y que yo debería pensar en el bien mayor. Le respondí con calma. Doña Carmen, pensé en el bien mayor durante 10 años. Ahora pienso en el mío. Colgué. Tercer intento. Daniel, el amigo. Me escribió pidiéndome que fuera razonable, que Rodrigo estaba destrozado. Le respondí una sola cosa. Él construyó esto. Yo solo lo estoy reconociendo. No respondió más. Cuarto intento, la propuesta económica. Rodrigo, a través de su abogado, ofreció quedarse con el departamento y darme una compensación de 60,000 pesos, sobre la deuda de 187,000 que había desviado, sobre la propiedad que valía 480,000. La licenciada Torres respondió con el expediente completo. No hubo contrapropuesta. El confronto final fue en la Pascua. Él llegó con flores, con esa sonrisa, frente a la puerta de mi casa. Lo dejé hablar. Me dijo que había cambiado, que quería empezar de nuevo, que nuestros hijos nos necesitaban juntos, que me extrañaba. Lo escuché todo. Y cuando terminó, abrí la puerta un poco más, lo miré a los ojos y le dije, Rodrigo, el proceso está avanzado. El acuerdo de bienes está casi listo. Mis hijos están bien, yo estoy bien. No necesito que empieces de nuevo, necesito que termines de una vez. Cerré la puerta, sin portazo, sin lágrimas, con la misma calma con que se hace un nudo en el hilo y se sigue cosiendo. Ahora tengo que contarte algo que nadie supo hasta ese momento. Ni Rodrigo, ni su madre, ni Daniel, ni siquiera mis hijos. 3 años antes de que todo esto saliera a la luz, yo había hecho algo que entonces me pareció pequeño. Mi tía Elena, que siempre me decía que yo era demasiado buena para mi propio bien, un día me llamó y me dijo, Valeria, voy a venderte un terreno a precio de familia. Cómpralo, solo a tu nombre, no le digas nada a nadie. Yo tenía ahorros que nunca mencioné en casa, no por maldad, sino porque desde que vi la primera deuda escondida, algo en mí supo que necesitaba algo mío, solo mío. Compré el terreno, a mi nombre, solo. Lo pagué en 18 mensualidades desde una cuenta que nadie sabía que existía. Nunca dije nada. Ese terreno, 3 años después, en una zona que se desarrolló rápidamente, valía 4 veces lo que yo había pagado.
Mientras Rodrigo negociaba el departamento que valía 480,000, yo ya tenía un bien propio que valía 680,000. Libre de cualquier demanda, libre de cualquier deuda compartida, solo mío. Cuando la licenciada Torres me preguntó si tenía bienes propios que declarar, le dije que sí, y su cara cambió. «Usted no es la afectada aquí, Valeria», me dijo. «Usted es la que sale adelante». Y así fue. El acuerdo final me dio el 50% del departamento de Rodrigo, más una compensación por los fondos desviados, más la custodia principal de mis hijos. Él se quedó con menos de lo que pensaba que tenía. Yo me quedé con más de lo que él creyó que yo era capaz de construir. Eso es lo que pasa cuando subestiman a la mujer silenciosa. Hoy, mis mañanas son distintas. Me despierto sin alarma, preparo café, escucho a mis hijos desayunar. No tengo prisa de la que huir, no tengo silencio que aguantar. Volví al cuarto de costura de mi abuela. Esta vez no para llorar, para coser de verdad. Empecé a enseñarle a mi hija mayor. Le dije lo mismo que me dijo mi abuela hace tantos años. Cuando un hilo se rompe, no lo llores, hazle un nudo y sigue cosiendo. El nudo no es una falla, es la prueba de que seguiste adelante. Ella me miró con esos ojos grandes que tiene y me preguntó, ¿tú tienes muchos nudos, mamá? Le dije que sí, que todos los que importan los tengo y que son los que me mantienen entera. El hilo rojo que até en mi muñeca aquella noche todavía lo guardo, no en la muñeca, en la caja de mi abuela, junto a los otros hilos, el enredado, el cortado, el que espera, porque eso es lo que somos a veces, hilos en distintos momentos del mismo tejido. Y lo que importa no es que nunca se rompan, lo que importa es saber coser. Perdí 10 años creyendo que el amor era aguantar. Descubrí que ya tenía todo lo que necesitaba para empezar de nuevo, y hoy, ese empezar ya es mi vida entera. Si esta historia te movió algo por dentro, deja tu comentario abajo. Escríbeme lo que sentiste, lo que reconociste, lo que guardaste. Dale like si crees que esta historia merece llegar a otra mujer que la necesita. Y suscríbete, porque aquí seguimos hablando de lo que nadie más se atreve a decir en voz alta. Nos vemos en el próximo video. Lo que vivió esta familia no es tan diferente a lo que muchas personas enfrentan en silencio, puertas adentro, sin saber cómo salir. Existe un ebook en la descripción que puede ser el primer paso hacia algo diferente.